Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el seminario. Bienvenidos a todos. El día de hoy pues tenemos el 9º seminario de Cultura y Gerencia. Ya son 9, 6 el año pasado, este es el tercero de este año. El día de hoy pues tenemos un seminario muy especial con Alejandro Oliveros, Ramón Piñango. Yo voy a estar moderando el seminario. Es sobre la obra de Thomas Hobbes, el famoso libro El Leviatán, que nos van a presentar. Primero va a ser Alejandro Olivero, que nos va a hacer una semblanza y los antecedentes del libro, y luego Ramón nos va a hablar en más detalle del libro. Estos seminarios cuentan con el patrocinio de Germán Sifontes, son gracias a su apoyo que lo hemos podido hacer. Nosotros estamos transmitiendo por YouTube. Si tienen al público que está presente, bueno, nos pueden indicar desde dónde nos están viendo. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues por favor usen el chat de YouTube para hacérnoslo saber, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos de tener este seminario el día de hoy. Vamos a empezar con la presentación del profesor Alejandro Oliveros. Yo voy a leer una breve reseña aquí. Alejandro Oliveros es ensayista, traductor, poeta y crítico literario, nacido en Valencia, Venezuela, fundador y director de la revista Poesía y Zona Tórrida. Desde 1995 ha publicado sus diarios literarios con diversas editoriales y en distintas plataformas. Entre 1974 y 2005 publicó 10 poemarios, obra recogida en 2006 por la editorial El Otro, el Mismo. Ha sido profesor de literatura inglesa y norteamericana en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. El currículum obviamente es muchísimo más largo, nada más estoy diciendo lo más resaltante de todo, porque hay muchísimo. Entonces, bueno, bienvenidos a todos nuevamente y bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación de Alejandro Olivero. Por favor, entonces nos escriben si tienen alguna pregunta, alguna consulta en el chat. Gracias, Jorge. Sí, para la Cátedra de Cultura y Gerencia es un honor, un placer estar aquí con el profesor Piñango para hablar de uno de los libros más importantes en la historia del pensamiento político occidental, que es El Leviatán de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nació en el siglo XVII, nació en 1588, perdón, y llegaría hasta 1679. Como decía, su obra es una obra que se enmarca dentro de la tradición del pensamiento político. Y como veremos, en el origen de todo esto, como casi siempre, estará Aristóteles. En estas láminas que vamos a mostrar ahora, yo me voy a referir, como dice Urbi, un poco a los antecedentes de Hobbes y a su contexto sociohistórico, porque creo que Thomas Hobbes, es uno de los pensadores a los cuales es necesario entender de una manera contextual. No es como otros pensadores, otros filósofos, que usted con el texto tiene suficiente para entender la materia. En el caso de Hobbes es distinto. Y con estas láminas voy a tratar de decirle a ustedes por qué. Como decía, en la lámina siguiente aparece una pintura muy conocida de Maquiavelo, sobre el cual ya hicimos un seminario también con el profesor Piñano. A Maquiavelo se le tiene como fundador del pensamiento político moderno. El pensamiento político desde Aristóteles lo que busca es una reflexión sobre la mejor manera de organizar la tribu, la polis, la comunidad, la ciudad. ¿Cuál será la mejor manera de gobernarnos? Eso es el centro de toda reflexión política. Eso, como decía, comenzó con Aristóteles, pero en tiempos modernos, uno de los primeros en ocuparse de una manera seria del asunto fue Maquiavelo. Quiero decir seria porque Maquiavelo es realmente el primero que aparta cualquier consideración de tipo teológico a la hora de reflexionar sobre el manejo de la sociedad. Antes de Maquiavelo,
toda la Edad Media, estuvo intervenida, estuvo presente la influencia de la Iglesia a la hora del ordenamiento del gobierno de la sociedad. Recuerden que durante 1000 años casi, la sociedad era gobernada por un rey. Y ese rey era rey por derecho divino. Había sido escogido por Dios para que gobernara un determinado sector de la sociedad. Como ven, aquí hay una implicación religiosa enorme y grave. A eso se va a oponer Maquiavelo por primera vez y lo hace también en un contexto histórico fundamental, que fue el Renacimiento. Maquiavelo en realidad es el primero que racionaliza el asunto. El gobierno de la ciudad, el gobierno de los países, no depende tanto de la voluntad divina, si es que depende para algo. Depende de cómo el príncipe, de cómo el estadista se organiza para acceder al poder y mantenerse en él sin tener que ir a misa, sin tener que confesarse, y prenderle velitas a la Virgen del Coromoto, o velas, sino que es a través de la racionalidad como él puede acceder al poder y mantenerse en él. Esto, insisto de nuevo, y de eso tenemos un seminario que está en YouTube, el primero en hacerlo fue Maquiavelo. Racionalizar la reflexión política sobre la manera de conducir una sociedad. En la próxima tenemos sus dos grandes libros de una influencia enorme, sobre los cuales discutimos. El primero es su famoso Príncipe, escrito por Maquiavelo en el exilio, es su obra más conocida, más difundida y más influyente, pero tal vez haya otras obras que sean aún más importantes. Porque Maquiavelo, en El Príncipe, aparece como un defensor de la dictadura, del poder hegemónico, de la monarquía, del poder absoluto, pero eso realmente no era su verdadero pensamiento. Maquiavelo fue un republicano, trabajó en la República de Florencia y será castigado y será exiliado y pasará los últimos años de su vida de la manera más miserable por haber participado, por haber defendido la forma de organización social y política en la cual él confiaba, que era la república. Un gobierno despojado de hegemones, despojado de príncipes, y que fuera el resultado de un consenso de la polis. Ese es el verdadero Maquiavelo, ese es el que nos interesa. Luego de Maquiavelo vendrá entonces sí la revolución histórica que llevará a la preeminencia a hombres como Hobbes. Pero las láminas que vienen las tengo para señalarles que el pensamiento de Hobbes, que veremos un poquito más adelante de una manera bastante rápida, está en la dependencia de la gran crisis del cristianismo occidental, que se generó cuando, bueno, fue generada en 1517 por Lutero, cuando hace una separación de la Iglesia, cuando se funda el protestantismo, que no es más que una forma de antipapismo. El protestantismo es antipapal. Y eso va a dividir a Europa en dos grandes sectores: los que sigan a Lutero y los que sigan al Papa. En la tierra de Hobbes, que es Inglaterra, el protagonista de esta división va a ser el gran Enrique VIII. Enrique VIII va a fundar la iglesia anglicana, se va a separar de la iglesia romana y se va a poner él, y esto es un antecedente a las teorías de Hobbes, se va a poner él como autoridad máxima de la iglesia de su país. O sea que el príncipe ahora, desde Enrique VIII en adelante, en Inglaterra, él va a ser cabeza del Estado y cabeza de la iglesia. En eso se va a oponer para siempre al papado, representado en su tiempo por este
magnífico personaje que está aquí, que es Clemente VII Medici, en un retrato hecho por Sebastiano del Piombo. Clemente VII fue el que le negó a Enrique VIII el divorcio de Catalina de Aragón. Y fue allí donde encontró Enrique VIII una causa para separarse de la iglesia. Este es un cuento mucho más largo y complicado, es apasionante, porque realmente cuando Enrique VIII pide el divorcio a Clemente VII, tenía suficientes razones para hacerlo y la respuesta ha podido ser otra. Enrique VIII estaba preocupado porque su esposa, la muy respetada por él, Catalina de Aragón, española de los Habsburgos, no tenía hijos y ya tenían mucho tiempo de matrimonio. Entonces él, un hombre de Estado, piensa que la única salida es divorciarse y buscar a otra compañera, otra esposa. Porque lo que más se temía en Inglaterra, y tenían toda la razón, era la guerra sucesoral. Cuando un rey no dejaba un príncipe de sangre, podían ocurrir guerras feroces entre facciones que aspiraban a esa corona, y en Inglaterra había un antecedente detestable, que fue una famosa guerra, la Guerra de las Rosas, entre una casa, los York, y una casa de los Lancaster, que quería ponerse en la corona porque no hubo una sucesión. Enrique VIII solicita entonces al papado una dispensa que termine con el matrimonio con Catalina de Aragón para poder buscar, como decía otra compañera, un sucesor, un príncipe, un varón que garantizara la estabilidad política en Inglaterra. Habida cuenta que el Papa no consintió en esta petición porque Catalina de Aragón era nada más y nada menos que familia, tía de Carlos V de España, poderoso rey, con el cual se hubiese enemistado la iglesia si le concede el matrimonio, el divorcio a Enrique VIII. Esto va a ser el comienzo de la decisión teológica entre los ingleses y Roma. Y como Thomas Hobbes es inglés, por eso traje esta ilustración de Enrique VIII, que es el fundador de la iglesia anglicana, y desde ahí, cabeza de la iglesia. En Inglaterra no son los cardenales o el enviado del Papa o el Papa el que maneja los asuntos eclesiásticos. En Inglaterra los maneja el rey o la reina hasta hace poco y el nuevo rey Carlos III. Él es encargado de la iglesia y encargado del Estado. El fundador de eso, el creador de eso, fue Enrique VIII, y eso va a tener grandes repercusiones en el libro de Thomas Hobbes. Podemos ver la próxima, Urbi. Este par de criaturas que están aquí, es Carlos I y su reina Enriqueta. ¿De dónde viene Carlos I? Bueno, Enrique VIII casó varias veces, tuvo un hijo por fin, y el hijo se murió muy joven. Él, en cambio, deja dos hijas, una católica, con su primera esposa, Catalina de Aragón, y otra, no católica, sino protestante, con su segunda esposa, Ana Bolena. La hija de Catalina de Aragón, María I de Inglaterra, gobernó durante unos años un gobierno de terror, los católicos persiguiendo a los protestantes, y luego ella muere sin sucesión, porque no tuvo hijos varones con Enrique VIII, y va a llegar al poder de una manera no reconocida por el papado, la famosa Isabel I, hija de Ana Bolena. Pero Isabel I no casó, no tuvo hijos y dejó nuevos problemas sucesorales. Es decir, que muere Isabel I y no hay a quien darle la corona, porque no tiene hijos. Por eso le llaman la reina virgen. Entonces van a tener que acudir, con los caprichos del destino, van a tener que acudir al hijo de María Estuardo,
a la cual Isabel le había mandado a cortar la cabeza. Entonces, si no reinó María Estuardo, va a reinar su hijo, que va a ser Jacobo I. Jacobo es un príncipe protestante, llega, reina en Londres durante el tiempo que le tocaba, y deja como sucesor, este sí tiene un hijo varón, deja como sucesor a Carlos I, este que vemos acá. Carlos I casa con una francesa y es rey legítimo de allí. Pero aquí ya hay unos problemas de tipo muy peligroso, y es que él tiene simpatías protestantes, pero su esposa es católica. Y Inglaterra se ha hecho cada vez más protestante, detestan a los católicos, y en ese campo de batalla que va a ser protestantes contra católicos, Carlos I, que depende del famoso Parlamento británico para obtener dinero y seguir sus campañas militares y de conquista, llega un momento que pierde el control del Parlamento y él deja de convocarlo. Lo deja de convocar durante mucho tiempo y reina sin Parlamento durante mucho tiempo, hasta que llega un momento en que necesita los fondos, las arcas del Estado, para lo cual necesitaba aprobación del Parlamento. Reúne por fin un Parlamento que es adverso, que es completamente protestante, y entra en conflicto con el Parlamento. Para hacerle el cuento corto, de este enfrentamiento entre el monarca, Carlos I, y el Parlamento, dirigido por nobles, comerciantes, protestantes, va a surgir una guerra civil de nuevo. Desde 1642 se va a desarrollar esta guerra espantosa entre los partidarios del rey, apoyados por los católicos franceses, y los partidarios del Parlamento, que van a conseguir a un gran líder militar y político, que es el famoso Oliver Cromwell. Oliver Cromwell al final ganará la guerra y le cortará la cabeza a Carlos I. Es la primera cabeza que cae en la historia de los reinados europeos. Cromwell asume el poder en 1649 como jefe del Parlamento. Se elimina la monarquía, ya no hay más reyes. Lo que priva ahora es el Parlamento. Y Oliver Cromwell se hace nombrar Lord Protector de Inglaterra y va a ocupar el sitio que ocupaban los reyes. Este Parlamento no significa que Inglaterra iba a ser más republicana que antes. Con Cromwell va a ser más absolutista que antes. Cromwell muere en 1658 y deja un vacío del poder. Entonces, este parlamentarismo, este gobierno parlamentario va a ceder y va a ocurrir una restauración de nuevo de los sucesores del muerto del rey sin cabeza, que son Jacobo II y Carlos II de Inglaterra, que llega y se establece en el poder. Es en el marco, este es el marco vamos a ver la próxima, en el cual se crió, se educó y vivió el protagonista de la tarde de hoy, que es Thomas Hobbes. Educado en Oxford, de manera formal, escolástica, dentro de la fe protestante, y en medio de estas guerras civiles, Hobbes tendrá que exiliarse. Nadie estaba a salvo en Inglaterra de su tiempo. Tiene que irse a vivir a Francia durante unos buenos 9 años, mientras ocurría esta guerra civil, sangrienta, como todas las guerras, fratricida, una guerra entre hermanos, que va a destacarse por la violencia de las represalias contra los prisioneros de uno y otro bando. Hobbes, que tiene simpatías monárquicas completas, va a hacer una profunda reflexión sobre la política de su tiempo y llega a una conclusión extraordinaria cuando publica un libro
uno de los grandes libros de teoría política, que es el Leviatán. Leviatán es una figura bíblica del Génesis, después retomado por Job en el libro, que describe a un monstruo marino enorme, furioso, una especie de dragón marino enorme, devorador. Nadie tiene más fuerza, no hay poder sobre la tierra que se le compare, dice la Biblia en el libro de Job. Este lema es el que va a poner Job en la portada de su libro, en el frontispicio, que es esto que tenemos aquí. Aquí hay casi un resumen de lo que son las teorías de Hobbes. En este frontispicio ya estamos en la época del barroco, ya quedó atrás el Renacimiento de Miguel Ángel, estamos en la época del barroco europeo. En España es la época de Cervantes, la época de Velázquez, de Quevedo, Lope de Vega, los grandes artistas sevillanos, Juan de Rivera, Juan Zurbarán. El magnífico barroco español coincide con este libro y con este barroquismo que también se instala en Europa. El barroco es la historia de un desengaño colectivo. Durante el Renacimiento la gente creyó, viniendo del oscurantismo de la Edad Media, que la racionalidad del Renacimiento iba a proponer, iba a conseguir una sociedad mejor, más justa, más equitativa. En fin, eso se llama la utopía del Renacimiento, porque la gente creyó en eso. Cuando esa utopía fracasa, como toda utopía, lo que viene después es un gran desengaño. El hombre que creía en sus potencialidades, cuando vio aquel fracaso, que no pudo llegar a nada, pues es ese momento donde la iglesia regresa triunfalmente y desplaza el poder civil que había caracterizado el Renacimiento. Este es el contexto de Leviatán. Este es un libro escrito en plena guerra. No solamente en guerra en Inglaterra, es en guerra por toda Europa. Cuando se separa Lutero de la Iglesia Católica, no tenía idea de la sangre que iba a correr con esa escisión, porque luego va a haber una discusión que no es teológica. No es que yo soy protestante y tú eres católico y vamos a sentarnos a hablar sobre esto. No, no, no. Eso fue una discusión violenta que trascendió a la guerra. La famosa guerra religiosa que ensangrentaron a Europa durante más de 30 años. Aquí está viviendo Hobbes en este horror desatado por una diferencia puramente religiosa. Lo que pasa es que las diferencias religiosas son las más peligrosas de todas. Desde Akenatón, las guerras religiosas son muy, muy sangrientas. Escribe su libro, él, donde dice más o menos lo siguiente. No es verdad lo que dice Aristóteles. Aristóteles, en su famoso tratado Política, había dicho que el hombre era un sum politicón, un animal sociable, político, que en el origen del hombre en la tribu, por una tendencia natural, él fue a reunirse, él consiguió una vida social, porque eso estaba en su naturaleza, ser sociable. Y con eso fundar una gran sociedad que es la polis. De ahí que el ser, el hombre para Aristóteles, sea un ser político, que vive en colectivo, en la polis, que es la ciudad. Hobbes le dice y escribe que lo de Aristóteles no es verdad. El hombre no es un sum político. El hombre no es que tiende por naturaleza a reunirse con sus semejantes en la búsqueda del bien común. Dice algo que ya había predicho Maquiavelo, y él dice, el hombre es malo por naturaleza, no es nada sociable, es solitario, egoísta, vanidoso. Y ese hombre, si lo dejan solo, cuando vive el uno con el otro, en lo que él llama estado de naturaleza, terminarán matándose el uno al otro,
o los unos contra los otros, lo que el doctor llamaba, pues el hombre es el lobo del hombre. Eso no tiene ni nada bondadoso. Una guerra, un ver, un contra ver, todos contra todos. O sea, dice Hobbes en su libro que este es el origen de la sociedad humana. Surge de este enfrentamiento pasional de un ser violento y egoísta, de allí surge la sociedad moderna. Entonces, él propone que fue la solución a todo esto. Dice, de ese estado de naturaleza, state of nature, de donde surgió el hombre, ese estado de naturaleza no podían convivir, porque por egoísmo, por violencia, se mataban los unos a los otros en la guerra, no conocieron la paz, y por eso no se desarrollaban. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos a una sociedad organizada partiendo del estado de naturaleza? Él dice, y esto es lo importante de este libro fundamental, él dice que fue que el hombre encontró, por un instinto y por una racionalidad, que había que llegar a un contrato social. Es decir, que nos reuniéramos y para dejar de pelear entre nosotros, renunciáramos a los derechos que nosotros queríamos tener sobre todo lo que estaba alrededor nuestro. Entonces dice, yo renuncio a lo que creo que es mío, este terreno o esta montaña, siempre y cuando tú también rechaces, renuncias a tu derecho a la posesión. A partir de este pacto social en el cual todos renunciamos a lo que creíamos que era nuestro, se va a organizar la sociedad. Porque esta reunión de voluntades va a declinarla, se va a transferir a un hombre o un conjunto de hombres que es el que va a gobernar a todo el colectivo. Es el origen del Estado. Y ese Estado, dice Hobbes, tiene que ser un Estado temido, terrible, para que le hagan caso a los demás, que él conoce la naturaleza violenta del hombre. Entonces aquí está, este es Leviatán, pero tiene forma humana en vez de tener forma de dragón marino. Este es Leviatán, y eso que ustedes ven allí en el tórax de este hombre, que parece una armadura con engastes en metal, son las figuras de los seres, son seres humanos, son figuritas adosados a la figura de este estado hipertrofiado que lo domina todo. Domina la fuerza con la espada y domina la iglesia con la mano izquierda. Lo es todo. Leviatán es, como diría Schmitt, el estado absoluto, con derecho a ejercer la violencia, el terror, siempre y cuando lo haga para mantener el bien común. En esto tiene sus resonancias maquiavélicas también, como aquellos de que el fin justifique los medios. Esta figura de Leviatán es producto entonces de una sociedad muy particular, una sociedad en guerra permanente, que hizo que Hobbes pensara que la única manera de salir de ese atolladero de violencias era nombrando, creando, porque fue una creación, no forma parte de lo humano, es una creación del hombre, este estado absoluto que es lo único que puede garantizar la paz y el desarrollo de la sociedad. Para Hobbes, ese estado está representado un monarca. Hobbes no tiene nada de republicanismo de Maquiavelo, no cree nada de eso, de elecciones, no. Que hay un hombre, que es el monarca, o un parlamento, un conjunto de hombres, que asumen el cuidado, la cura de los miembros de la comunidad. Por supuesto, este estado hipertrofiado se va a retratar en los grandes totalitarismos del siglo XX, en los cuales cada uno de estos dictadores que hemos conocido se asumía él como este de aquí, con todo el pueblo adosado a su cuerpo. Así lo pensaba Chávez. Él encarnaba Venezuela, él no era humano, él era Venezuela toda. Y por lo tanto, él podía hacer con Venezuela lo que le diera la gana como lo hizo. Porque él fue lo que pasa. Es que en el estado de Hobbes, el hombre
es escogido por la sociedad. En ese pacto social nos ponemos todos de acuerdo. El problema con Chávez es que lo eligieron y él se eligió a sí mismo como poder absoluto. Él estaba allí para hacer un gobierno democrático, no para hacer un gobierno dictatorial o hegemónico como el de Leviatán. Leviatán es una lectura larga, no de las más fáciles, pero absolutamente reveladora, si uno lo lee con interés y con tiempo. Leído de esta manera, es absolutamente revelador y nos enseña tantas cosas de nosotros mismos y de nuestro país y de nuestra historia. Esta introducción no pretende otra cosa sino situarlos frente a este gran pensador político que propuso esta solución original para acabar con los bienes de la sociedad. Una deriva de esta visión de Hobbes lleva a todos los totalitarismos que conocemos, en los cuales nosotros hemos sido víctimas durante 25 años de uno de ellos. Bueno, ya con esto le damos paso al profesor Piñán. Bueno, muchísimas gracias a Alejandro Oliveros por la excelente presentación y nos pone, pues nos presenta un marco para entender el libro. Y a continuación tenemos la presentación de Ramón Piñango. Voy a leer una breve reseña. Ramón Piñango es sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una maestría en la Universidad de Chicago y es doctor de la Universidad de Harvard. Fue planificador 3 de Cordiplan y es profesor invitado del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCB, y es profesor del IESA. Desempeñó los cargos de director de investigaciones, director académico y presidente del IESA, y actualmente es profesor emérito del IESA. Ramón Piñango es fundador de la revista Debates IESA, ha realizado diversas publicaciones sobre entorno social, organizaciones y liderazgo. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Ramón. Vamos a tener su presentación a continuación. ¿Quieres subirla, por favor? Muy bien. Excelente la síntesis de Alejandro. Gracias. Muy bien. Tenemos el caso de la teoría, que para mí Hobbes es la absoluta obsesión con el poder. Corona, espada, debate. Dice mucho de lo que a él se refiere. Corona, espada, debate. Lo ven en este gráfico. El planteamiento fundamental de Hobbes es el poder absoluto del Estado es indispensable ante la amenaza de la monarquía, del absoluto desorden. El poder absoluto del Estado es indispensable ante la amenaza de la anarquía, del absoluto desorden. El absoluto poder del Estado en una monarquía, una aristocracia o una democracia. Fíjense bien, en una monarquía, en una aristocracia o en una democracia. Poder absoluto del Estado para controlar todas las organizaciones y personas de un país. Poder absoluto del Estado para la absoluta, por la absoluta desconfianza en los ciudadanos. La absoluta desconfianza en los ciudadanos. No confiaban en la gente, como muy bien lo señaló Alejandro. En tiempos no tan lejanos hemos visto diversas manifestaciones de la misma idea de la necesidad de un Estado hiperpoderoso. Monarquía, fascismo, comunismo, falangismo, entre otras cosas. Llamamos a personas Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, Mao, Trujillo, Perón, Pérez Jiménez, Fidel Castro, Ortega y los tiempos que estamos viviendo en Venezuela desde hace varios años.
repito, es la búsqueda de un estado hiperpoderoso en todos estos personajes y en todas estas manifestaciones ideológicas. Que se han medido muchas veces como simplemente como una fase transitoria, como el caso del comunismo, como la necesaria dictadura del proletariado, mientras se reorganiza la sociedad, luego entonces vendrá el poder de los estatales y los todos. Y en nombre del pueblo, y en nombre del pueblo, es el poder más absoluto. Pero esta es muy representativa de Hobbes. Una democracia no es, en realidad, más que una aristocracia de oradores, interrumpida a veces por la monarquía temporal de un orador. Una democracia no es, en realidad, más que una aristocracia de oradores, interrumpida por la monarquía temporal de un orador. De la igualdad procede la desconfianza. Son los hombres y las armas, no las palabras y las promesas, lo que constituye la fuerza y el poder de la ley. Léanla con cuidado, cada uno. Reléanla. Y una afirmación que lo dice todo. Brevísimo, pero lo dice todo. Las verdades pueden ser calladas si son inconvenientes para el soberano. No tengo que leer. Las verdades pueden ser calladas si son inconvenientes para el soberano. Esa manera de entender las sociedades humanas, ¿qué implicaciones tendría para el diseño y la gerencia de las organizaciones contemporáneas, políticas o no? A eso vamos ahora, a explorar algunas de esas implicaciones. Vamos a comparar las organizaciones como se veían ayer y como se están viendo hoy, o se tratan de ver hoy. Tengo aquí énfasis ayer y énfasis hoy. Veamos. Hoy, verticalidad. Perdón, ayer, verticalidad. Hoy, horizontalidad. Ayer, imposición. Hoy, participación. Ayer, desigualdad. Hoy, igualdad. Ayer se hablaba de subalternos. Hoy es de mal gusto hablar de subalternos. Ahora se habla de colaboradores. Antes, poder sin control. Ahora, control del poder. No estoy diciendo de ninguna manera, y allá vamos, que es que hoy todo sea así. Horizontalidad, participación, igualdad, colaboradores, control de poder. Pero es lo que se predica. Es el discurso que es bien visto. Pero esto era incomprensible antes. En el reino de la verticalidad, imposición, desigualdad, subalterno de poder sin control. Fíjense que, les digo lo siguiente, hasta hace mucho tiempo, y todavía en algunas organizaciones, pero hasta hace no tanto tiempo, era considerado irracional que las mujeres ejercieran posiciones de dirección en una organización. Porque las mujeres simplemente era obvio, era una creencia, como diría Ortega, era obvio que no estaban hechas para dirigir hombres. Repito, las creencias. Y las creencias son maneras de percibir, entender y el mundo y tratar de construir el mundo. Repito, las creencias en el sentido de Ortega, en un librito precioso se llama Ideas y Creencias, era lo que es lo obvio, lo que ni siquiera estás consciente de que la tienes. De hecho, Ortega decía, en las ideas estamos, en las creencias estamos, perdón, en las creencias estamos, y las ideas las tenemos y son discutibles. Las creencias no son discutibles. Entonces este mundo, esto decía ayer, el mundo de las creencias, y este es el mundo de las creencias hoy. Con una visión hobbesiana, a quien gerencia una organización se consideraría
que usted, Máximo, que ustedes lo han escuchado unas cuantas veces, para referirse como una guía práctica para muchos. Desconfía y acertará. Desconfía en la gente y acertará. Cuidado, cuidado, cualquiera, adulto, familia, te puede traicionar. Es una frase tremendamente gaussiana, en el sentido de que expresa la desconfianza en la gente y la necesidad de control. Dada la incertidumbre en que vivimos, un tema muy importante es la resiliencia de personas y organizaciones. Factores clave para la resiliencia. Compromiso, que se expresa por reciprocidad entre la gerencia y los colaboradores, que eso cultiva el compromiso con la organización. Equidad y respeto entre todos. Respeto es no respetar a otro llamándolo usted, o jefe, o doctor, sino simplemente reconociendo, pidiendo las opiniones al otro. Eso es reconocer al otro, en el sentido que hablamos aquí. Y después compromiso, capacidad para aprender e innovar. Sin esa capacidad para aprender e innovar, no hay resiliencia en una organización ni en las personas. Una organización, eso significa acceso de todos a la información, acceso de todos, no nada más a los jefes. Diversidad de puntos de vista, intercambio de ideas entre personas que tienen diversos puntos de vista y experimentación, probar, experimentar, ver qué funciona y qué no. Hay un profesor muy famoso, que es James Marsh, sobre organizaciones, que él hablaba de dos grandes funciones: explotar y explorar. Explotar es que una organización, cualquiera que sea, hacer bien lo que ya sabe hacer. Y explorar se refiere a buscar una posibilidad de tratar de innovar, experimentar. Te puedes equivocar, pero por lo menos vas a aprender que así no es. Eso es lo que se predica en relación con resiliencia. Preguntas insoslayables. ¿Habrá aprendido el Leviatán? Me pregunto, ¿el Leviatán habrá aprendido en el nuevo mundo o se adaptó a la nueva ciencia? O más bien se disfrazó para lucir Juan Manso Oveja, hablando de colaboradores y responsabilidad. Esto para que observemos que, como está muy mal visto lucir con viejo comportamiento, la gente, las organizaciones, lo vemos, empresas o no, se disfrazan a veces. Uno ve, por ejemplo, hace poquitos años al entrar al edificio de una empresa, un pendón a un lado del ascensor, donde da misión, visión, valores. Bellísimo. Nuestros empleados son nuestro gran capital. Nuestros colaboradores son nuestro principal capital. Aquí todos somos iguales, bla, bla, bla. La misión nuestra es servir, bla, bla, bla. Bellísimo, bellísimo. Pero cuando usted entraba y comenzó a observar el comportamiento de la organización, era muy arriba abajo, muy imposición. Entonces el Leviatán habrá aprendido y habrá cambiado ese monstruo inmenso, o más bien se está disfrazando de oveja para ser aceptable en estos días. Pregunto nada más. Ustedes piensen y reflexionen sobre eso. ¿Y qué debe ser de liderazgo? Vamos a hablar de dos rasgos fundamentales de la interacción, que son la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y la consistencia, que es la permanencia de la coherencia en el tiempo. La coherencia y la consistencia fundamentan la confianza, hacen predecible la conducta, permiten saber a qué atenerse en relación con otra persona. Sin confianza no se sostiene el liderazgo. Confianza mutua de los seguidores hacia el líder y del líder hacia sus seguidores.
Coherencia y gerencia, consistencia, repito, generan confianza y generan confianza en el líder. Y quien tiene el poder absoluto ha de preocuparse por ser coherente y consistente. Pregunto. Fíjense que si el poderoso, vamos a explorar muy brevemente la relación entre liderazgo y virtud. Si el poderoso soberano no es virtuoso, el daño que hará a los súbditos será inmenso, sea monarca, aristócrata o asamblea. Yo le diría, por ejemplo, y el liderazgo no garantiza virtud. Hitler fue un líder muy efectivo, poderoso, pero hizo un daño tremendo. Y así pudiera decir lo mismo de otros, de Stalin, por ejemplo, de Mussolini. La absoluta tentación absolutista en ciertas circunstancias es que cuando reina el descontento por la pobreza, las promesas incumplidas y la satisfacción con el liderazgo tradicional, se genera un vacío de liderazgo que tiende a ser llenado con un líder superpoderoso, no siempre de manera feliz. Creo yo, por ejemplo, me atrevo a decir, esto es una de mis hipótesis en estos días, que en Venezuela estamos viviendo cada vez más un profundo vacío de liderazgo, por razones, entre otras, por las que digo aquí, por la pobreza, la promesa incumplida y la insatisfacción con el liderazgo tradicional. ¿Cómo lograr este libro publicado en 1918? El legendario necesario de Laureano Lleniana. Un libro escrito prácticamente para apoyar, de una manera brillante, por cierto. No es que uno esté de acuerdo con el libro, pero era para justificar personajes como Gómez. 1918. Pero fíjense qué pasó 10 años después, en 1928. Ajá, ajá, saca la pata al ajá. Ajá, ajá, saca la pata al ajá. Que no sepa qué es esto, no se lo voy a decir por el momento. Búsquenlo y averigüen. Ajá, ajá, saca la pata al ajá. Bueno, se lo voy a decir de una vez. Eso fue una frase del movimiento estudiantil en el carnaval del 28, que en el cual comenzó una revuelta contra Gómez. Hoy se habla de globalización, de superpoderes, de grandes bloques de poder. Estará renaciendo el Leviatán con renovada fuerza, con mayor fuerza incluso. Hay quienes hablan de que se necesita un gobierno global. De hecho, algunos ven en cosas como por ejemplo, algunos ven en personajes como amenaza. Por ejemplo, George Soros es muy atacado porque se le ve como alguien que lo que está promoviendo un gobierno global. Una manera de ver el mundo que se imponga en todo el mundo. No estoy diciendo que así sea, pero estoy más señalando que se le acusa de eso a George Soros, el supermillonario. Que la agenda, lo que se llama la Agenda 2030 de Naciones Unidas, también lo que intenta también crear ciertos patrones de conducta que todos los países del mundo deben tener y que poco a poco hay quien trata de imponer en relación con ambiente, igualdad de género, cosas así. ¿Será que la libertad está renaciendo con renovada fuerza? Yo la pregunta nada más. El monstruo que nos salve, ¿será que estamos buscando el monstruo que nos salve del horror de la anarquía? Que la anarquía es vista como un monstruo tremendo. Entonces, contra monstruo, y el Leviatán de repente puede salvarnos de eso. Un estado superpoderoso. Muchas gracias por su atención, compañeros súbditos. Que todos tengamos un virtuoso y democrático Leviatán. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a Ramón por su excelente presentación. Bueno, entre los dos pues se complementaron muy bien. Aquí dentro en el foro que tenemos, el chat que tenemos, Alirio Capella hace una observación, no sé si quieren comentar, se las voy a leer. Él dice, ese contrato social de Hobbes es similar al que propone Rousseau, porque para este último el hombre es bueno por naturaleza. Lo llamaba el buen salvaje y es la sociedad que lo corrompe. Es una observación que hace Alirio Capella. No sé si alguno de ustedes quiere comentar, Alejandro o Ramón. Alejandro, micrófono. Micrófono. Entre el contrato que tú dices de Sí, Rousseau y el de Hobbes, hay tantas semejanzas como diferencias. A partir de Hobbes, esta tendencia se va a conocer en la historia del pensamiento político como contractualismo, tendencia del contrato social. Y en la esencia del pensamiento de cada uno, como tú dices, hay grandes diferencias. Pues eso de que el hombre es un buen salvaje, para Hobbes eso no era así, era todo lo contrario. Y en el pacto social rusoniano, el individuo que pacta con sus semejantes para organizar la sociedad tiene derecho, tiene acceso al gobierno del control de este pacto social. En cambio, en Hobbes, el individuo que ha pactado, que ha ingresado a este contrato social, se divorcia, porque el Leviatán no consulta, Leviatán no participa en ese contrato social, sino que lo rige, lo domina, lo gobierna. Rousseau es un poco más liberal en esto, un poco más democrático, por supuesto. Coincido con Alejandro. Fíjense que una de las cosas que me gusta de Hobbes es que es absolutamente pornográfico. No deja nada a la imaginación. Nada. Como dije, es el poder absoluto ante la amenaza permanente de la absoluta anarquía. Una visión muy pesimista del ser humano y de la sociedad humana. Sí, muy pesimista. En Rousseau más bien tenemos una visión muy optimista del ser humano. Y con su famosa frase, el ser humano es una persona buena por naturaleza, que la sociedad la corrompe o la echa a perder, etcétera, etcétera. Ahora bien, fíjense que es fascinante ver cómo usando ideas como en el Rousseau, ideas entonces muy democráticas, entre comillas, que generó entre otras cosas la Revolución Francesa, se instalan muchas veces gobiernos dictatoriales y tratan de imponerse a como dé lugar. Vamos a imponer mi verdad a como dé lugar, pese a quien le pese, aplastando a quien tenga que aplastar para en nombre de lo mejor, que puede hacer lo peor. O sea, bueno, muchas gracias. No sé si quieren decir algunas palabras adicionales. Ya estamos terminando. No sé, Alejandro o Ramón, si quieren decir algo más. Sí, bueno, me interesó mucho, como siempre lo de Ramón, especialmente cuando apoyó al nombre de Laureano Vallenilla, un venezolano brillante en ese libro, brillante siempre, brillante hasta teniendo hijos, que es una forma moderna de legitimar o por lo menos de justificar a un Leviatán. Y es muy peligroso porque lo que pretendió Laureano, casi que lo consiguió, que era la permanencia del Leviatán llamado Gómez hasta el final de sus días. Y lo consiguió. Es un libro, como dice Ramón, tan brillante como peligroso. sí, quería agregar, o reiterar, mejor dicho, mi temor de que en estos tiempos en Venezuela estamos viendo un creciente vacío de liderazgo y la idea de que mi hipótesis es
pues, más que mi hipótesis, mi convicción, que los vacíos de liderazgo, dada la experiencia que ha habido en el mundo, los vacíos de liderazgo tienden a ser llenados y muchas veces de manera no feliz. Y muchas veces se busca un leviatán. Pero fíjense bien, y voy a decir una cosa, y no me pregunte más sobre esto. Está ocurriendo un fenómeno en América Latina, en un país muy interesante. Emergió un hombre muy poderoso, que está imponiendo y haciendo cosas que, bueno, pueden parecer maravillosas, ¿no? Pero con un gran poder y creciente poder. ¿Quién creen ustedes que es? Le doy unos segundos para que piensen. Pero digo ahora, Bukele, dice en El Salvador. Ha sacado El Salvador de un desastre. Ha acabado con los maras, que hacían infeliz la vida de ese país, de ese pequeño país de apenas 6 millones de habitantes, y de países cercanos. Ha creado el país más pequeño creó la cárcel más grande en América Latina. Está ejerciendo la fuerza. Por lo que entiendo y por las encuestas que sé que han hecho, los salvadoreños están felices. Ojalá Bukele no derive en un terrible leviatán. Pero en este momento es un hombre con inmenso poder. Y el inmenso poder fascina. Y el inmenso poder también corrompe muchas veces. Así, cuidado. Porque en El Salvador le deseo lo mejor a ese país, pero otro fenómeno muy latinoamericano. Y no solamente latinoamericano, de otros países también. Fenómeno poderoso, siempre atrae, siempre fascina. Bueno, muchas gracias, Ramón. Sí, uno ve esas tendencias autoritarias, incluso en Europa, ¿no? Que tiene una historia tan larga y, bueno, hay muchas democracias, pero está viendo gobiernos, incluso en Polonia, en Hungría, ni se diga Rusia, pues, pero yo estoy hablando de la Unión, países que están en la Unión Europea, gobiernos que incluso el de Polonia, pues recientemente puede ser hasta casi sancionado por la Unión Europea, ¿no? Por algunos movimientos, medidas antidemocráticas que ha tomado, ¿no? Entonces sí se ve alrededor del mundo, bueno, en parte eso tiene que ver con la crisis mundial que hay, que siempre es un caldo de cultivo para estos temas. Hay una crisis en Europa. Europa, por cierto, hoy salieron las cifras. Europa está oficialmente en recesión, porque cayó en el primer trimestre y en el último trimestre del año pasado, un poquito, ¿no? Pero oficialmente está en recesión. Y bueno, esto siempre, y aparte de la recesión, hay una inflación muy alta, la más alta en 40 años. En muchos países, esto siempre es un caldo de cultivo para que pasen estas cosas. Y uno lo va viendo en los movimientos políticos a lo largo de varios países de Europa que se están moviendo hacia los extremos, ¿no? Y que son estas derivas tal vez autoritarias. Vamos a ver qué termina pasando ahí. En ese sentido, Urbi, en ese sentido, siempre señalo cuando hablo de estos temas el caso de la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Estoy hablando de la Alemania, digo, y escojo de Alemania especialmente. ¿Por qué? Porque mucha gente dice en este país, vamos a ser sinceros, es que está ocurriendo aquí porque los venezolanos son esto, los otros son bla, bla. Y entonces hablan pesta del venezolano. Y mucha gente dice que el venezolano necesita mano dura. Bueno, eso es una cosa que, por cierto, dice Benillana, en aquel momento lo decía. Pero bueno, con Alemania, ¿por qué? Porque después del desastre de la Primera Guerra Mundial, del desastre alemán, donde le impusieron los países vencedores unas sanciones terribles a Alemania, viene la República de Weimar con un desastre tremendo, una hiperinflación como pocas veces el mundo ha conocido. Un desastre completo. Ahí emergió Adolfo Hitler, quien gobernó, por cierto, con lo mejor del talento alemán. Y por lo mejor de la élite alemana. Estoy hablando del país de Kant, de Wagner. ¿Cómo están los nombres? Nombres brillantes. Ese país, que por cierto parece haber aprendido la lección. Y después de la Segunda Guerra Mundial ha hecho ratificaciones tremendas. Y una evidencia de cómo aprendió es que el Partido Verde alemán, opuesto totalmente al uso del carbón,
para calefacción, por ejemplo. Pero ante la crisis que hay creada por la guerra Rusia-Ucrania, bueno, entonces no pueden comprar, los alemanes no pueden comprar gas. El Partido Verde, que han opuesto siempre el uso de carbón, aceptó que se comprara carbón para pasar el invierno, por lo menos. Lo cual me indica que Alemania aprendió una lección. A lo largo de la historia parece que ha sido así. Gracias a Dios para ellos. Ojalá también que otros países aprendamos también lecciones de nuestra historia, de las cuales hay mucho que aprender. Bueno, muchas gracias. Aquí Osvaldo Felizola, que es profesor de IESA, no, en esto de las derivas autoritarias, bueno, él comenta hasta Estados Unidos, pone y hasta Estados Unidos, potencialmente, me imagino. Donald Trump. Como comentario, ¿no? Alejandro. Bueno, sí, hay muchas cosas que están sucediendo. Yo creo que todavía no hemos evaluado bien las consecuencias de la pandemia del COVID y la inseguridad que eso creó a un nivel colectivo. El hecho de que nosotros hayamos salido en buena parte de la pandemia no quiere decir que los traumas internos psicológicos se hayan curado también. En estas situaciones así el hombre y las sociedades buscan eso que decía casi la última ratio, algo así que venga de manera milagrosa, como pasó en Venezuela, a curarnos este trauma que tiene mucho de psíquico, incluso más que de tipo económico. Y eso, por supuesto, siempre, como insinuaba Norby, redunda en que las sociedades se orientan hacia los extremos, hacia uno hacia el otro. Por desgracia, en este momento la orientación hacia la derecha, como en la Italia donde yo vivo, como probablemente va a ser en España, y detrás de esas derivas hacia una extrema izquierda o extrema derecha, por ahí anda dando vueltas Leviatán. Está bien. Bueno, finalmente, aquí Wilfredo Puertas pregunta o comenta: excelente narración del contenido histórico, del contexto histórico que influyó en la tesis de la formación del Estado planteada por Hobbes. Agregaría la influencia de Galileo y su tesis de los cuerpos que fascinó a Hobbes, escribe. Claro. La mentalidad de Hobbes es una mentalidad científica, y como dice Ramón, con esa curiosa denominación, él era pornográfico, él era un científico, él necesitaba que las cosas se demostraran. Y la escritura que se utiliza para el Leviatán es absolutamente clara. 2 y 2 son 4, papá, mamá. Y al final, Hobbes terminará siendo lo que él quería, un gran científico y uno de sus grandes ídolos, como recuerda nuestro asistente, fue Galileo. Con más tiempo podríamos detenernos en esto porque hay una concepción geométrica en todo esto. Como tú sabes, la diagramación del frontispicio que fue hecha por Hobbes en París y le imprimió su amigo y vecino, está escondida una geometría galileana muy apasionante, que lo dejaremos por otra oportunidad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Alejandro Olivero, Ramón Piñango, y muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en la transmisión en YouTube. Mucha participación el día de hoy, eso lo agradecemos mucho. Y bueno, estén pendientes para los próximos seminarios, son 6 al año, llevamos 3. El próximo lo vamos a es en 2 meses o así, pero todavía estamos buscando la fecha. Sigan las cuentas del IESA pues, en las redes sociales para estar informados sobre el próximo seminario, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.